Hablábamos el otro día de unas leyes profundas de la naturaleza, de la vida, unas leyes que nos conectan con la realidad. Son leyes que se plasmaban, recordemos, en una obra recuperada de miles de años de historia, que se llama el Kybalión, de la cultura egipcia, Hermes Trismegisto. Recordemos que eran 7 grandes leyes. La primera era: todo es mente. Todo es mente. El todo está en todo y todo está en el todo. Recordemos este concepto tan abstracto, sorprendente para que sea un concepto de tan antiguos tiempos. Decíamos que incluso sospechábamos que esto venía de culturas muy elevadas en el plano evolutivo, que quizá ni siquiera eran de este planeta en ese tiempo. Pero bien, el caso es que hoy vamos a revisar esta primera ley desde otro ángulo, quizá más asequible, porque todo es mente, es, digamos, como decíamos, muy abstracto, pero se refiere a que realmente no hay nada de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que olemos, de lo que tocamos, no hay nada que no emane de una fuente indescriptible, de una fuente superior. Es decir, la vida emana de un misterio. Y así podemos entender que emana de un propósito. O sea, decía incluso la ciencia admite que la realidad tiene que ver con una energía, una mente creativa, inteligente, indescriptible y que no tiene, vamos a decir, una explicación coherente para nosotros, pero como iremos viendo en el desarrollo de este programa, iremos viendo que tiene perfecto sentido. Y así, vamos a decir que esta mente tiene una intención. Se ha creado la vida con un propósito. ¿Por qué se ha creado la vida? Esa intención, este propósito, decía Einstein que en sus estudios, el famoso físico Einstein decía que quiero comprender la mente de Dios. Él buscaba comprender la mente de Dios, es decir, entender por qué se ha creado el mundo y por qué de esta manera. Entonces esta intención se entiende, y nosotros recordemos otra de las leyes que comentábamos, la ley de la relatividad, la ley de la conexión del macrocosmos con el microcosmos, ley de correspondencia: lo que es arriba es como lo que es abajo, lo que es abajo es como lo que es arriba. Hablamos de esta ley de analogía, que es la que nos permite de alguna manera suponer lo que hay más allá a partir de conocer lo que hay acá. Esta ley de analogía, que conectaba cuerpo, mente y espíritu, nos permite de alguna manera intuir por lógica otros niveles de la realidad. Y así, cuando vemos este propósito, esta intención con la cual se ha creado la vida, podemos verla o imaginarla a partir de nuestra propia intención. Se dice en una de las obras que quiero recomendar hoy, de un antropólogo mexicano que estudió la cultura del sur de Don Juan, la cultura del sur de Estados Unidos, norte de México. Él conectó con un conocimiento ancestral y escribió varios libros al respecto: Las enseñanzas de Don Juan, El fuego interior en su segunda etapa,
Este decía en una de sus obras, decía: en el universo hay una fuerza inconmensurable, indescriptible, que aquellos que viven de la fuente llaman intención. Y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado a la intención por medio de un vínculo. Y los brujos, y a los brujos no solo les interesa comprender y explicar este vínculo, sino sobre todo limpiarlo del aturdimiento que ocasionan todas las preocupaciones que conlleva el vivir en niveles de conciencia corrientes. ¿Qué quiere decir? Primero, los brujos, la palabra brujo, no, cada uno de nosotros seguramente se imagina como brujo un bicho raro que hace oscuras ceremonias y sospechoso de oscurantismos y de hacer mal a la gente. Nada que ver. En el término, como Castaneda habla de brujo, brujo quiere decir el que vive de la fuente, el que conoce los orígenes, el que está conectado a esta fuente de poder que ha generado la realidad. Entonces, lo que podemos asumir es que esta fuente que ha generado la realidad está, como dice el Kybalión, todo está en el todo. Si todo está en el todo, si esta fuente está en el todo, también está en nosotros. El problema, como dicen los Don Juan, como dice Castaneda, el problema es este vínculo que nos une a esta fuente que está sí o sí, pero ¿por qué no estamos conectados con este vínculo? ¿Cuál es este vínculo? El problema es que está enrarecido, puede estar sucio, está oxidado, y es lo que no nos permite comprender o conectar con esta realidad más profunda en nosotros, porque, como decimos nosotros, estamos en ese todo, estamos en esa realidad más profunda. Entonces, de lo que se trata para acceder a estos espacios de paz, de tranquilidad, de bienestar, estos espacios luminosos que de todas maneras están en nosotros en potencia, tenemos que limpiar este vínculo que nos conecta con lo que yo llamaré aquí nuestro yo superior, porque vamos a decir que tenemos, en nosotros coexiste una personalidad que se expresa y se manifiesta desde una mente concreta y de un día a día cotidiano que se enfrenta a las luchas de la vida, se enfrenta a los retos, a los miedos, pero también tenemos dentro de nosotros este potencial luminoso de felicidad y de paz, en el cual no hay ninguna sombra y todo funciona perfectamente. Es decir, este yo superior no está fuera de este todo que está, vamos a decir, generando esta realidad cósmica. Es lo mismo. Vamos a decir, repetimos un ejemplo anterior, somos una gota en un océano. La gota tiene las mismas características que el océano, y es el océano, pero asimismo tiene una autonomía y una capacidad en sí misma. Y nuestra autonomía y nuestra capacidad reside perfectamente en lo que en filosofía se ha debatido tanto, o en las religiones, hasta qué punto somos libres o hasta qué punto el destino está, vamos a decir, escrito para nosotros. Hay una libertad indiscutible y esta es nuestra grandeza. Porque si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia, si estamos hechos con el mismo material que este todo, también tenemos la libertad de crear, ¿no? Esta es nuestra libertad. Podemos crear y generar vida también, de alguna manera. Nosotros somos generadores y creativos, y así el hombre en sí y la humanidad en su conjunto está avanzando constantemente
hacia una evolución creativa o también hacia una involución oscura. Esa es nuestra libertad. Nuestra libertad es escoger si nos conectamos con la fuente luminosa en nosotros o no nos conectamos con esta fuente y seguimos las pautas de nuestra personalidad externa, a la que llamamos ego. Este ego, esta falsa identificación con una realidad superficial a nuestro verdadero ser, este ego es el que está haciendo que nosotros entremos en conflictos constantemente y tengamos que batallar y pelear con todo, cuando en realidad si asumimos esta fuente profunda en nosotros, todo va a ir bien, todo va a funcionar perfectamente en nuestra vida. Entonces, de eso se trata. Para corroborar esta conexión con esta fuente, esta mente que abarca todo, voy a hablarles de un gran científico, uno de los científicos más renombrados que ha habido en el siglo XX, amigo y, digamos, al mismo nivel que Albert Einstein, premio Nobel de Física, se llama Max Planck. Y Max Planck, cuando le dieron el premio Nobel de Física por haber estudiado y comprendido el funcionamiento del átomo, dijo lo siguiente. Max Planck dijo textualmente, como alguien que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida para el estudio de la materia, puedo decir, tras investigar el átomo, que no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe en virtud de la fuerza que produce las vibraciones de las partículas del átomo y mantiene unidas las del diminuto sistema solar. Diminuto sistema solar. Dijo, debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente que es el origen de la materia. Sabemos que los científicos no son para nada sospechosos de esoterismos ni místicas ni de nada que no puedan demostrar. Este gran científico prácticamente nos demuestra y nos dice que en ciencia está demostrado que la realidad tiene que ver con una mente inteligente y consciente. Entonces, y no hablamos de Dios en el sentido antropomórfico, en el sentido del señor de la barba que nos está mirando críticamente a ver si nos portamos bien o nos portamos mal. No es este el Dios del que hablamos. Hablamos del universo y hablamos de esta realidad suprema que no le importa si creemos o no creemos en él, que no le importa si somos o no religiosos, que no le importa nada más que el amor, y por el amor, por esa intención hacia el amor y hacia la luz y hacia el bienestar, probablemente es por lo que se ha creado esta realidad, para poder experimentarnos a nosotros mismos. Como dice una de las filosofías más interesantes de la India, el Tantra, dice que Dios creó el mundo para divertirse, para entretenerse, porque se aburría. Es decir, hay una verdad, el mundo se expresa, se manifiesta, muchos mundos, y de repente y aquí entra la ley de, vamos a decir, de polaridad, es un expresarse y un retrotraerse, es un lleno y un vacío, así como en los Vedas se habla de ciclos, la ley del ritmo también, ¿no? Unos ciclos en los cuales el mundo se expresa y otros ciclos en los cuales se retira hacia el vacío. Buda decía, cuando se iluminó, decía que lo único que encontró fue el vacío, ¿no? Pero es un vacío lleno, porque hay vacíos llenos, paradójicamente, y vacíos vacíos. Así hay gente que está sola
por plenitud, porque no necesita a nadie, está lleno, y hay gente que está sola por defecto, porque nadie siente que nadie le quiere, o él no quiere a nadie, que sería más o menos lo mismo. Es decir, este ciclo de manifestación cósmica en el cual estamos inmersos tiene que ver con esta fuente primordial, a la que si quieren le pueden llamar Dios, pero que yo prefiero llamarle el Gran Espíritu, por ejemplo. Me gusta más el Gran Espíritu, y nosotros somos los pequeños espíritus que estamos inmersos en este Gran Espíritu. Entonces, se trata de darnos cuenta del poder que tenemos en nosotros y de usarlo de una forma inteligente. Pero para usar este poder con verdadero poder personal, vamos a decir, se necesita disciplina, orden, se necesita explorar el camino por el cual han transitado los maestros, las gentes que han conseguido algo en la vida. Si están pensando en Maestro Jesús, estoy de acuerdo. Si estamos pensando en Buda, estoy de acuerdo. En Lao Tse, de acuerdo. Y tantos maestros que han sido en el mundo y que se han realizado en esta vida. Entonces, el problema que tenemos es el pequeño mundo en el cual pensamos que tenemos razón o que hemos encontrado nuestra verdad. La verdad de los otros no interesa. Esto se llama ignorancia. Se dice, el que piensa que ya está en la verdad, nunca va a encontrarla, porque piensa que ya la tiene. Y eso forma parte de la ignorancia, porque la verdad ya está aquí. En realidad no tenemos que buscarla, ya la tenemos, pero nos equivocamos cuando proyectamos en pequeños espacios, pequeños círculos y pequeñas visiones. Hoy día el gran problema es esta conciencia del día a día, esta conciencia cotidiana que nos hace preocupar, nos hace sentir angustia, nos hace sentir carencias económicas, carencias emocionales, todo este mundo que nos distrae de este poder, de esta realidad suprema. Es tan fácil como conectarse con esta realidad, pero conectarse con esa realidad suprema, con el verdadero yo superior, requiere conocimiento, disciplina, estudio y trabajo, perseverancia. Y así habíamos hablado en algún programa anterior de los Yoga Sutras de Patanjali. Decíamos que yoga quiere decir unión, conexión con el ser. Entonces necesitamos este yoga, necesitamos esta unión. En realidad se trata de conectarnos con nosotros mismos, pero con esta parte profunda en nosotros. Ahora bien, para esto tenemos que eliminar estas dudas y estos miedos y lanzarnos con valor y con entrega a una cierta disciplina. Disciplina que hemos de aprender, como decíamos, de algún maestro, y llevarla con rigor y flexibilidad al mismo tiempo. Por eso el yoga es muy oportuno. Las técnicas de pranayama, respiración, esta que decíamos, expirar por una fosa nasal, inspirar por la misma, expirar por la otra fosa nasal, inspirar por la misma. Este tipo de trabajos, el tai chi, el hatha yoga en sí, la relajación y otras técnicas, sobre todo de meditación, esto es lo que nos puede llegar de a poco a ir alcanzando esos niveles de comprensión absolutamente necesarios para poder avanzar. Y la comprensión, recordemos que también habíamos hablado de la capacidad de la mente, de la comprensión y de la comprensión defectuosa, de la imaginación y del sueño profundo. Habíamos hablado de este poder creativo de la mente. Entonces, tenemos que, ¿cuáles son el problema que nos puede generar comprensiones defectuosas? La ignorancia, las actitudes y el conocimiento ignorante de lo que no es real, pero
poco a poco, a medida que adoptamos disciplinas, sobre todo este silencio interior a través de la meditación, podemos ir avanzando para ir comprendiendo dónde han estado nuestros errores. Y el error no es ningún problema, al contrario, el error solo es un problema cuando no se aprende de él. Porque no aprender de un error es otro error. Entonces estamos sumando errores. Pero si erramos y aprendemos de este error, eso ya no es ningún error. Al contrario, es, vamos a decir, uno de los escalones para acceder a mayor sabiduría. Así son las crisis, así son los sufrimientos. Pero ¿para qué crisis y sufrimientos si nosotros podríamos avanzar sin tanto problema? Podríamos avanzar simplemente comprendiendo y siguiendo los ejemplos de los que ya han conseguido acceder a estos espacios de bienestar y de paz. La gente, sobre todo en determinados lugares, pues habla mucho de Jesús y es muy interesante, está muy bien, pero yo les digo, está muy bien eso de Jesús, pero no se trata de creer en Jesús, se trata de hacer lo que Él hizo, ¿no? De seguir su ejemplo, porque el trabajo que Él hizo para nosotros, como han hecho otros maestros, es su vida, ¿no? Su vida es el mensaje. No se trata de creer en Buda, en Mahoma, en Jesús o en Moisés. No se trata de eso, eso no va a avanzar nada en nuestro camino. Lo que se trata es de seguir el ejemplo de ellos, de disciplina, sabiduría, conocimiento, entrega, amor. Tú puedes creer en Mahoma, pero si no amas, puedes creer en Moisés, pero si no amas, si no tienes amor en tu corazón, ¿para qué sirve esta creencia? Al contrario, la fe es importantísima, pero la fe en un objeto real, no la fe en una fantasía o en una secta de un más o menos abnegado e iluminado loco, como las hay, ¿no? Y cuando digo loco, no lo digo con desprecio, porque de alguna manera hay que ser loco, pero hay que ser un loco de amor, ¿no? Un loco de entrega, un loco de, digamos, de taoísta. En el Tao, en la filosofía taoísta de la China de más de 2500 años, se dice: si estás en el Tao, si estás en el camino, te llamarán loco. Si no te llaman loco, no estás en el camino correcto. Por lo tanto, hay que ser loco, pero con una locura iluminada, ¿no? De eso se trata. Aquí lo dejamos de momento, con los mejores deseos para todos, avanzando hacia la luz. Gracias.